Ya, comencemos entonces. Nosotros nos habíamos quedado en la idea de los costos de calidad, ¿sí? Y esto era referente esencialmente a lo que nosotros vamos a llamar costeo por proceso. Costeo por proceso. Entonces nosotros decíamos, mira, los sistemas de costeo que utilizan las empresas regularmente tienen que ver con si producen unidades todas distintas o la mayor parte de ellas distintas, que tiene que ver con lo que son pedidos especiales, costeo por órdenes de trabajo. O en el otro sentido dijimos, mira, todo lo que tenga que ver con unidades que son todas homogéneas o iguales, que es la idea de costeo por proceso. Entonces, cuando uno piensa en costeo por proceso, quizás debería pensar en un proceso que funciona de este tipo. Tengo unidades que entran a un departamento 1, digamos. Después salen, pero pasan al siguiente departamento. Y así podrían seguir sucesivamente. Digamos que ahí se terminan. Entonces, si esto fuera, por ejemplo, una fábrica en la que tú estás haciendo, produciendo o manufacturando autos, podría ser perfectamente que la primera parte del proceso productivo es el chasis del auto. Y eso ocurre en el primer departamento. En el segundo departamento podría ser que es pintura, son los detalles, son acoplar ciertas cosas, la radio, los asientos, los neumáticos, etcétera, y que eventualmente podría tener un control de calidad. Entonces nosotros vamos a decir, mira, aquí hay ciertas unidades que entran y aquí hay ciertas unidades traspasadas. Y esas unidades traspasadas, voy a cambiarme de color, debiesen ser iguales a las unidades entrantes de 2. Entonces le voy a agregar aquí que estas son las de 2 y estas de acá son las de 1. Entonces, todo lo que es terminado en un proceso o en un departamento no es una unidad realmente terminada, sino que sigue estando en proceso. Acuérdense de esta idea que nosotros hablábamos hace 2 semanas respecto a bebidas que pudieran estar a la mitad de terminar, o que tú tengas un auto pero que no tiene el airbag, o que no se puso el motor, o que todavía no tiene las ruedas, pero está en proceso de, podría estar terminado para efectos del departamento 1, pero no del departamento 2, y entonces eso produce que en general no esté terminado. Y después entonces podríamos tener aquí las unidades salientes. Entonces vamos a tener que esas unidades son las que terminaron y ahora pongámosle buenas, ¿sí? Ahora que ya entendemos la idea del costo de calidad. Entonces podría ocurrir perfectamente que en alguna parte del proceso productivo tú hagas un control de calidad. Entonces, digamos, aquí ocurre un punto de inspección o control de calidad. Y entonces aquí tú vas a tener daño, y el daño podría separarse en normal y anormal. ¿Sí? Y que del último control de lectura, eso era una de las partes significativas con lo que había que quedarse, que el daño normal es inherente al proceso productivo. Y entonces el daño anormal no es inherente. ¿Sí? Entonces, ¿qué significará que sea inherente al proceso productivo? Por un punto premio.
¿Puede repetir la pregunta, profe? ¿Qué significa que sea inherente al proceso productivo? Puede ser que no esté relacionado con la producción. ¿Que no esté relacionado o que esté relacionado? La relación no se pueden separar. Sí, es cierto, pero Ya viene dado. no viene dado, ojo. Es parte del proceso. ¿Es parte del proceso en qué sentido? Que de las 1000 unidades que voy a hacer, o que voy a hacer, perdón, o sea, sí o sí me va a salir alguna de esas 1000 que va a estar fallada. Es parte del Eso proceso. es, sí o sí, un punto premio. Eso es lo importante. Para la empresa es imposible fabricar, es inevitable fabricar con ese daño. ¿Se entiende? Por eso la empresa tiene que invertir tiempo en calcular sus costos de calidad e indicar, mira, ya hay un 2, un 3, un 5% de las unidades que te es imposible evitar que se dañen. Ojo que el daño podría ir en varias líneas. Podría ser que fue una unidad que no cumple con los estándares de calidad. Por eso nosotros, antes de entrar a esto, leyeron y discutimos algo de costos de calidad. Entonces, podría ser, mira, es que te quedó de otra tonalidad. Entonces hay que volver a pintar, por ejemplo. Entonces, podría ser que esa unidad está defectuosa. ¿Sí? Entonces, dentro de tu falla productiva, digamos, podrían haber unidades defectuosas, podrían haber unidades dañadas y podrían haber desperdicio. Entonces, las unidades defectuosas pueden ser reprocesables, digo. ¿Sí? La unidad dañada es como que te explotó o se rompió una ampolleta, una taza, una botella, no hay nada que hacer mucho. ¿Sí? Pero si tú tienes una raya, quizás puedes corregirla. Si el ángulo quedó mal puesto, entonces puede corregirse. Entonces estas son no reprocesables. ¿Sí? Y los desperdicios no reprocesables, pero se van a distinguir del resto. Pongámosle que no reprocesable. Hay algo ahí en la esquina que no puedo escribir. Bueno, aquí hay una diferencia. Imagínense que tú cortas madera. Imagínense, ¿qué cae cuando uno corta madera? Acerrín. Ya. Entonces, aquí viene la idea. ¿El acerrín es un desperdicio o no es un desperdicio? No, se puede vender. Ya, esa es la diferencia. Entonces, miren, lo voy a escribir de otro color. Eso es importante. Estas dos de acá tienen valor de reventa. Entonces tú dices, mira, salió mal, ¿podría reprocesarlo o no? Esa es una decisión que habría que tomar y que vamos a tomar hacia la última parte del curso. Pero si no, tú tienes un outlet y vendes las unidades defectuosas, ¿sí? Pero tú dices, no, mira, es que en el outlet tengo que bajar el precio en 10.000 pesos. Ya, pero si yo la reproceso y me cuesta 15.000 pesos, mejor la vendo en el outlet. Si en realidad yo la reproceso y me cuesta 2.000 pesos y la puedo vender 10.000 pesos más caro, entonces la reproceso. ¿Se entiende? La decisión de reprocesar o no reprocesar en un proceso alternativo, fíjense que la voy a sacar de aquí del departamento 1 y 2 y voy a ir a otra parte, entonces eso va a ser la diferencia. ¿Sí? Entonces, el desperdicio no tiene valor de reventa. Así que el acerrín podría ser considerado inclusive un subproducto. Y un subproducto es un producto que, claro, no tiene el mismo valor que la madera principal, pero eventualmente tiene un valor más bajo, pero se vende. En cambio, tú podrías decir, mira, no, estos son los vasos quebrados, no hago nada con los vasos quebrados, listo, entonces no tiene. Pero si tú, por ejemplo, te puedes ahorrar costos del proceso productivo, entonces no sería desperdicio. Creo que en algún momento lo discutimos nosotros, decíamos, mira, lo que es importante aquí es saber si tú tienes control o no tienes control. Si tú no tienes control, es decir, mira, no sé cuánto acerrín hay en el piso, ya, pues entonces para ti no es un inventario, porque no tengo control, no cumple con la definición de activo.
Pero si tú sí tienes control de cuánto acerrín hay en el piso, o cuánto vidrio quebrado, etcétera, entonces eso podría hacer toda la diferencia en considerar los desperdicios, ¿sí? Por eso que en algunos libros se habla de desperdicio y se habla de subproducto o algún otro tipo de componentes que tiene que ver más como con el concepto de mermas, como que tú estás perdiendo. Aquí el hacer una unidad que no cumple con el estándar de calidad, quizás todavía no es una merma, quizás todavía tiene sentido reprocesarla. ¿Se entiende? Entonces, en cada departamento, además, nosotros vamos a tener ciertas cosas. Vamos a tener que, por ejemplo, al principio del proceso productivo, vamos a haber tenido un inventario inicial de productos en proceso. ¿Sí? Y al final del periodo, y por eso esta era la parte compleja, decíamos, mira, todo este modelo de costo que estamos armando durante el curso, le vamos a agregar una complejidad, los productos en proceso. Por eso introdujimos en la parte anterior, en órdenes de trabajo, el concepto de la unidad equivalente además, porque vamos a decir, mira, todas las que estaban al principio o que quedaron al final, entonces voy a decir, hay un inventario final de productos en proceso, quizás tienen costos que no son proporcionales al grado de avance. Entonces nosotros decíamos, mira, tú tienes una joyería, perfectamente podría ser que la joya que tú estás haciendo incurra en casi todos los costos al final o al principio, pero que tú hayas avanzado la mitad de las horas que le dedican, no quiere decir que tenga el 50% de los costos. ¿Se entiende? Entonces digamos que esto van a ser para el departamento 1 y te va a ocurrir lo mismo acá y acá. Tú vas a tener un inventario inicial de producto en proceso 2 y vas a tener aquí un inventario final de producto en proceso 2. ¿Sí? Entonces, en el fondo, este es el diagrama del proceso productivo. ¿Sí? ¿Es más o menos claro para todos? ¿Alguien que tenga dudas hasta ahí? Listo. Entonces, miren, lo que uno va a tener que considerar dentro del proceso productivo son ciertos recursos que se van consumiendo en él. Entonces, por ejemplo, tú podrías decir ya, al principio del proceso productivo de un auto yo voy a poner el chasis, entonces voy a llamarlo material directo 1. Después yo le voy a colocar las puertas, entonces voy a tener un material directo 2. Después voy a pintarlo al principio del proceso productivo del departamento 2. Y al final le voy a poner acá el airbag. Ah, entonces ya, tengo 4 tipos de materiales directos. Entonces, es material directo porque es fácil saber cuánto te costó una puerta que pusiste en cada auto. Es medible, ¿sí? Pero mientras tanto, fue sobre una línea de montaje que se deprecia. Hubo trabajadores que están implicados, que podrían ser todo en un punto o que podrían asignarse homogéneamente. Entonces vamos a decir que todos estos de acá son recursos dicotómicos. En el fondo esto significa todo o nada. O tiene la puerta o no tiene la puerta. ¿Se entiende? En cambio acá vamos a indicar que todos estos de acá son recursos homogéneos. ¿Qué implica esto? Que ¿Cuáles son los dicotómicos? No. como que o pongo la puerta o no pongo la puerta. O tiene el Pero eso está en 100% o unidades tiene el 0%. traspasadas. Perdón, ¿qué cosa? De nuevo. ¿Eso está en unidades traspasadas o en No, no, departamentos? estos de acá, el material directo 1, el material directo 2, son recursos dicotómicos, los que dibujé arriba. Y los que dibujé abajo son recursos homogéneos. Por Ah, ya. ejemplo, la mano de obra directa y los CIF, o en el fondo los costos de conversión. Gracias. ¿No hay de qué? Sí.
Entonces, fíjense, lo que uno tiene que pensar es más o menos esto. Voy a decir, mira, tengo un inventario final de producto en proceso que avanzó hasta aquí, digamos hasta el 30% del proceso. Este inventario, ¿qué porcentaje del material directo ha consumido? Del material directo 1. El 100. El 100%. Listo. Y del material directo 2, ¿cuánto ha consumido? 0. 0. Listo. Eso es. ¿Se entiende? Entonces tú tienes un auto aquí que tiene el chasis, pero no tiene las puertas. Esa es la lógica. Entonces, que haya avanzado el 30% no quiere decir que haya consumido el 30% de las puertas, porque no le pongo la puerta por parte. O le pongo la puerta o no le pongo la puerta. ¿Se entiende? En cambio, este de acá, ¿cuánto consumió de los costos de conversión? Si avanzó el 30%, ¿cuánto se llevó de los costos de conversión? Un 30. El 30. 30%. Entonces hay ciertos recursos que se pueden consumir proporcionalmente al grado de avance. Y hay otros recursos que o los tiene todo o no los tiene nada. ¿Se entiende? Entonces hay que entender muy bien el proceso productivo. Por eso que aquí lo mejor siempre es hacer un diagrama de flujo. ¿Cómo funcionan? Entran acá las unidades, aquí se coloca esto, en esta parte del proceso se coloca esto, porque piensen que todas estas industrias tienen mega fábricas. Esto es lo que decíamos que, por ejemplo, CCU, la papelera, 365 días al año, 24 horas al día, porque como hay una inversión importante en activo fijo, digamos, propiedad, planta de equipo, tiene muchos costos fijos. Y para que el costo fijo genere economías de escala, debo producir mucho. Para producir mucho, entonces, tengo que estar produciendo permanentemente. Y en la producción permanentemente, lo que va a pasar es que van a quedar muchos productos en proceso. Entonces, fíjense que si esto es, por ejemplo, abril, entonces los productos que te queden al final en proceso van a ser los que te van a quedar al principio en proceso. ¿Se entiende? Entonces, ese tiene que ver con el cómo funciona el proceso productivo. Bueno, te quedaron 8.000 autos por hacer este mes, pero esos autos son los primeros que voy a terminar el siguiente mes y entonces va a seguir avanzando. ¿Se entiende? ¿Es claro hasta ahí o alguien se quedó más atrás? No, yo me quedé con una duda como al principio. Uh-huh. ¿Puedes repetir lo de del 30%? Que no lo entendí. Ya. Estos autos avanzaron, digamos, un tercio casi del proceso productivo. Pero estos tienen el 100% de material directo, el 0% del material directo 2 y el 30% de los costos de conversión. Entonces, si hubieran avanzado hasta el 40, hasta el 50 o hasta lo que sea, van a tener el 100% de los recursos dicotómicos que se apliquen ahí o antes que ese punto, pero nada de lo que esté después. En el fondo tú dices, mira, este auto, ¿cuánto le atribuyo del airbag? Que era este de acá. Nada, pues si no ha llegado al airbag. Listo. Pero de la depreciación de la máquina, no, como avanzó el 30%, asígnale proporcionalmente el 30% de la depreciación de las máquinas. ¿Se entiende? Sí, ahora tiene más sentido. Perfecto. Profe, una duda. María José. Que acá tienen que ser como unidades, la misma unidad en gran tamaño. O sea, no, por ejemplo, lo que estaba pensando es que quizás puede ser una unidad de traje, pero que a medida que pasen por los departamentos va diferenciando entre una unidad y otra y al final sea un producto distinto. ¿En qué piensa? A ver, ¿qué empresa hace eso? O sea, por ejemplo, si es que, no sé, tengo una camioneta y tengo un auto normal y es una Ajá. fábrica de autos en general. Ajá. Entonces pasa por el departamento 1 y hay algunos, por ejemplo, que vaya a tener que poner un tipo, como el mismo tipo de material, no sé, como la misma puerta, pero quizás no tenga que ser la misma rueda. Entonces, ¿Y lo como hago que de el a uno? porcentaje sea distinto. ¿Pero lo hago de a uno? Sí, o sea, es que lo que voy yo es Si lo como, hago ¿qué de a pasa? uno,
Es que si lo hago de a uno, eso tiene que ver más con, o sea, no le funcionaría este modelo de costeo porque no lo hago a gran escala. O sea, por ejemplo, si tú estás pensando no sé, en Bugatti, un auto de 3 millones de euros, lo hago de a uno, es cierto, y se cosen a mano y lo pongo al color que quiera el cliente, etcétera. Pero porque eso tiene que ver más con un pedido que es especial, está diseñado tailor-made, es como hecho a la medida del cliente. Entonces, bajo esa lógica, tu costeo no debería ser por proceso, porque yo no hago grandes cantidades, yo hago solamente pedidos especiales. Entonces, si tus autos son de alta gama, no sé, Aston Martin, Bugatti, Ferrari, no debiera usar costeo por proceso quizás, porque cada unidad es distinta. Si Entonces, todo, costeo por proceso es solamente para un producto en específico. o sea, O sea, claro, como una línea de montaje. O sea, si tú Ah, fueras ya. Toyota, entonces tú haces todos los Prius en la misma línea de montaje y después hago todas las camionetas en otra línea de montaje y todos los camiones en otra línea de montaje. Entonces, como Ya, que perfecto. tú estás asignando los costos no como de toda la fábrica, sino que solamente de todos los productos que son exactamente iguales. Si no son exactamente iguales, no tendría sentido ocupar un costeo por proceso. Ya, perfecto. Gracias, profe. No hay de qué. Entonces, guardar. Entonces, fíjense que tu problema es que si quedan muchos productos en proceso, uno tendría que elegir el sistema de flujo de... Esperen, voy a cambiar de color. El sistema de flujo de inventario. Entonces uno podría decir, mira, la empresa podría ocupar FIFO, podría ocupar costo promedio ponderado, podría ocupar LIFO, podría ocupar FEFO, podría ocupar LOFO, podría ocupar JAIFO. Alonso. Sí, pero es una duda, ¿el material directo siempre va a ser un recurso dicotómico o no necesariamente? Una gran pregunta. Podría ser que no sea, pero es difícil, porque si es directo, no... El que sea directo no lo hace que sea dicotómico, pero lo más probable es que sea dicotómico. Trato de pensar en un caso de que sea material directo que se aplique homogéneamente y no se me ocurre. ¿En qué estás pensando tú? No, en verdad nada en especial, pero era como si la condición de material directo No, directamente condicionada a que fuera dicotómico. no. O no era un... O sea, yo lo puse en genérico, por eso que después cuando nosotros nos vayamos a los ejercicios vamos a hablar de recursos. Entonces esto sería, esto era chasis. Si eso es un material directo o no es un material directo, para los efectos de un costeo por proceso no es tan significativo. Aquí tu definición hay que repensarla en, ¿se aplica en un punto todo o nada? Dicotómico. O no, se aplica uniformemente, entonces eso es un recurso homogéneo o uniforme. Ya, perfecto. Gracias, profe. Entonces, imagínense la línea de proceso productivo. Si esto es una fábrica nomás y hay una banda que va avanzando. ¿Sí? Entonces, digamos, ya. Hay ciertos productos que entran acá y hay ciertos productos que salen acá. ¿Sí? Y entonces, entre medio tú dijiste, mira, me había quedado un inventario final de productos en proceso, no sé, al 30% de avance. Me había quedado otro inventario final de producto en proceso al 70% de avance. Entonces, cuando tú inicies esto el próximo periodo, las primeras unidades que se van a terminar, ¿cuáles van a ser? Aquí quedan pendientes, ¿no? Ya, ¿cuáles? Porque hay dos que quedaron pendientes. Cualquiera. 70. Las del 70. Después, ¿cuáles? La del El 30. 30. La del 30. Perdón, puse dos. Estas son las primeras en terminar. Estas son las segundas en terminar. Y después las del periodo, digamos, que fueron iniciadas en el periodo, son las terceras en terminarse. Porque no puede ser cualquiera, y esto determina cuál es el sistema de flujos de inventario que uno va a tener.
Uno podría decir, bueno, es que si yo hago todos los autos, todos los costos pueden ser iguales. Listo, porque son todos autos, pues entonces lo lógico es que en el mismo mes te hayan costado todos los autos los mismos en promedio. Entonces funciona costo promedio ponderado. O tú podrías decir, mira, físicamente, ¿cómo se terminan? ¿Según cuál sistema de inventario? FIFO, ¿no? FIFO. Las primeras que entraron, first in, son las primeras que salieron, first out. Entonces, físicamente es FIFO. Pero fíjense que no podría darse que sea LIFO. ¿Sí? No es porque lo prohíbe IFRS ni nada, es que físicamente te es imposible hacer eso por una razón. Porque para que tú dijeras LIFO tendría que pasar esto. Las que entran se terminan primero, last in, first out. Entonces, para terminarse antes que esas, ¿qué debería pasar físicamente? Que se saltaran parte del proceso. Porque fíjense que a estas de acá solamente le queda 30% para terminar. A estas de acá le queda 70% por terminarse. Pero a las del periodo le falta el 100% para terminarse, porque no se habían iniciado en marzo, por ejemplo. Entonces, eso produce que la empresa esté tratando de hacer trampa en el fondo. Porque, ¿cómo voy a terminar estas unidades? No, es que mira, es un pedido especial y me dediqué más. Ah, entonces no es por costeo por proceso. Es órdenes de trabajo. Si tú puedes escoger a cuál dedicarte, entonces eso responde más bien a un pedido especial y tu sistema de costeo no debiera ser de este tipo. No se debería hacer por proceso, porque en el proceso todas las unidades funcionan todo el rato con exactamente los mismos recursos. ¿Se entiende? Entonces, no podemos ocupar LIFO de ninguna forma. Y entonces, es probable que tampoco tengan sentido las primeras que expiran. First expired, first out. O que yo haga un sistema de lowest in, first out, que sería LOF. Las que valen más poco son las que valen menos en el fondo son las primeras en salir. O al revés, highest in, first out. Las que cuestan más salen primero. No, pues si todas cuestan lo mismo, porque estamos haciendo autos que son exactamente iguales. No cambio la receta, porque cambiar la receta cuesta mucha plata. Yo armé una mega fábrica para que todos salgan iguales y mi negocio está en producir mucho para que ocupar las economías de escala. Profe, y en el caso de los alimentos, por ejemplo, si yo lo estoy en una wincha independiente que sea, pero veo que hay productos que están más atrás, que no sé, están como más pronto a tal vez, o más pendientes a que se echen a perder antes, ¿no tiene más sentido tomar aquellos y terminarlos antes? Pero ¿cómo sé eso? No sé, cosas de fruta, por ejemplo, que uno ve que ya está más maduro. Pero ¿eso pasaría en una empresa agrícola? No sé, pero Porque un caso hipotético podría darse que en algún momento que yo viese que me conviene terminarlo de antes. no. O sea, porque te es imposible de ver nomás. Porque tú vas y recolectas manzana. Y ya, pues, ¿cuál va a podrirse primero? No sé. Si está podrida, la saco, no la vendo. ¿Entiendes? O tú te dedicas a las piñas, no sé, o cualquier otra fruta. Entonces, como que no tiene sentido. Para después, para los productos terminados, sí. Por eso que FEFO sí es algo que sirva. O sea, no inventamos esto existen para ciertas industrias. Entonces, cuando tú dices, no, pues mira, ya, yo tengo en la bodega frutas que terminé esta semana, la semana anterior y la semana antes, ya, y ahora vamos a hacer el embarque. Bueno, cuando lleguen al supermercado, las que van a vencer 2 semanas antes, las voy a poner al frente, las que otras las voy a dejar atrás, y las que van a durar 2 semanas más, las pongo más atrás todavía. Entonces podría tener perfectamente sentido para el supermercado utilizar FEFO. O para ti en la bodega de productos terminados, pero para los productos que están en proceso no tendría tanto sentido. ¿Sí? Porque todas las manzanas tienen que seguir el mismo proceso productivo. O tú te dedicas, no sé, al salmón. Bueno, todos tienen que seguir exactamente el mismo proceso productivo, entonces como que no puedo apurar el proceso. Acuérdense que la condición de que uno diera un sistema por OT o por proceso
era si yo rearmo el proceso productivo para cada pedido o no. Entonces, cuando era órdenes de trabajo, yo decía, primero voy a empezar a pintar, no sé, porque el pintor está libre ahora y después soldo. Ya bueno, si no estoy soldando ahora, sino que estoy pintando, o puedo cambiar a los trabajadores, o primero voy a ensamblar, primero tengo fierro, ¿no? Primero voy a hacer otra cosa con madera. Bueno, lo hago en el sentido que tenga los recursos, pero tú no vas a cambiar el proceso de la leche, tú no vas a cambiar el proceso de los autos, tú no vas a cambiar, no voy a girar el layout, el diseño productivo, no voy a cambiar el orden de las máquinas en la minería. Toda la unidad es igual, un commodity. La gracia del commodity es que sean todas iguales. ¿Se entiende? Entonces, en ese sentido, no debiera haber una diferencia en el proceso productivo, no alguna muy significativa. Entonces, tiene sentido que cuando estén terminados y lleguen a tu bodega, tú empieces a despachar los que están más cerca de expirar. FEFO. Ningún problema, pero para la bodega. Este es más bien un problema posterior que un problema de la parte productiva, que es lo que nos atañe en este curso. ¿Sí? Gracias, profe. Así que, ojo, solamente esto no funciona para los productos en proceso en el fondo, que es nuestro problema particular ahora. Lo que podría hacer en otra parte con seguridad es que podría ocupar cualquiera de estos. Y más, no sé. Sí, la empresa, no sé, la japonesa y la industria particularmente en Alemania ocupó otro, así como Kiko, el Nefo, etcétera, ya que eran por partidas, por lote, así como han hecho cosas bien específicas que le funciona exactamente a la industria, y bien, si ese no tiene ningún problema, acuérdense que la gracia de que los costos funcionen bien es que tú adaptes el sistema a lo que a ti te funcione, no hay una regla acá. Lo que pasa es que físicamente es imposible que ocurra el IFO, porque de nuevo tendría que pasar que los productos se salten el proceso, y eso físicamente no pasa. Entonces, ¿para qué voy a suponer eso si eso no pasa? Digamos que una de las mayores razones, voy a ir en una explicación alternativa. Las US GAAP, las normas de Estados Unidos, sí aceptan LIFO. IFRS no acepta LIFO. Si alguien se acuerda de contabilidad 1, ¿por qué IFRS no acepta LIFO? Por un punto premio. ¿Por 2 puntos premio? Porque se ponen obsoletos los productos. ¿En qué sentido? O sea, si yo guardo, ya después y no se logran vender, el producto puede permanecer muchos años ahí, volverse obsoleto y generar pérdida. Pero esto tiene que ver, o sea, es cierto en la mitad, ya, seguro que es un punto premio. Pero esto tiene que ver con el cómo yo supongo los costos de, no quiero decir que yo saque los productos de esa forma, porque en el fondo tú vas a la bodega, hagámoslo con las mismas manzanas, que puede ser más fácil. Igual, ¿cuáles están más maduras? Esas las saco de la bodega. Pero esas son las que fabriqué hace 2 semanas, hace 1 semana, esta semana, no tenemos idea, porque no tengo un código de barras para cada manzana que tenga una identificación específica, pero es probable que si tú haces joyería artesanal, si tengas un identificador de los costos de cada uno de los productos, entonces eso podría ser la diferencia. Lo que pasa aquí es que cuando van quedando en tu bodega, IFRS trata de que los activos reflejen el valor razonable, y el valor razonable de la mejor categoría posible, ¿qué es? ¿Cuál es el mejor fair value que tengo? El de mercado. El precio de mercado. Listo. Entonces, si yo digo, mira, voy a ocupar LIFO, las primeras que entraron son, perdón, las últimas que entraron son las primeras en salir, entonces tú vas a dejar en la bodega las más antiguas. Entonces tú, por ejemplo, la industria petrolera ocupa mucho esto. Dice, mira, yo acabo de producir petróleo a $30 el barril. Bueno, y entonces en la bodega, ese ya salió al tiro. Entonces lo que te va quedando es lo que produje el año pasado a 25, o el año anterior a 20, o el año anterior a 15, y así sucesivamente, porque por la inflación los costos van subiendo en la extracción.
y aparte se va agotando, se va secando tu pozo petrolero, entonces después hay menos economías de escala, te empieza a costar más caro. Lo mismo en la minería, como la beta del mineral, la calidad se va poniendo más baja. Entonces tú cada vez tienes que sacar más tierra para producir, va a hacer que se incremente el costo por unidad. Ignacio. También había un tema de la inflación, profe, porque genera como distorsiones los ingresos Eso es. al final de la empresa. O sea, si hay un ambiente inflacionario, entonces tú no tiendes a decir, bueno, lo óptimo es ocupar LIFO. Por eso tiene que ver un poco con la inflación, porque en el fondo tú dices, como mis costos fueron creciendo, si yo muestro más costo en el estado de resultados, baja la utilidad. Y si baja la utilidad, ¿qué pago menos? Impuesto. Por eso que la utilización del IFO tiene que ver mucho con que el Internal Revenue Service en Estados Unidos les permite utilizar el IFO. Entonces, por eso las empresas cuando muestran su balance, su estado de situación financiero, no tributario, tienen los inventarios bajo LIFO, pero muestran algo que llaman la reserva LIFO. Y la reserva LIFO es, mira, hay algún día en que nosotros tenemos convergencia con IFRS, entonces me van a obligar a utilizar FIFO, y cuando yo ocupe FIFO en vez de LIFO, va a ocurrir esto. Y entonces la reserva LIFO es como que tú dices, mira, mis inventarios valen 5.000, y si yo me cambiara a FIFO, valdrían 3.000 más, que es la reserva LIFO. Entonces en conjunto valdrían 8.000. Y te revelan eso en las notas de los estados financieros. Entonces, dado que se va quedando un costo que está desactualizado, y por eso que era la idea de la obsolescencia, entonces tú me estás mostrando un barril de petróleo que tiene el costo del 2005, y a nadie le importa. ¿Se entiende? Por una razón, porque si tú vendes 100 barriles de petróleo, o miren, mejor aún, pues si volvemos a la idea de la empresa de la comida, después de que vendo la comida, ¿qué tengo que hacer con el inventario para poder seguir vendiendo? Renovarlo. Entonces hay que reemplazar, por eso que hay un costo de reemplazo. Tú dices, no, pues yo siempre tengo 100 unidades en vitrina. Entonces si yo bajo a 70, bueno, compro 30 más o produzco 30 más y tengo 100. O tengo 150, porque quizás mi quiebre de stock, el momento en el que decíamos empiezo a perder venta, es cuando tengo 100. Entonces lo que tú vas a hacer es que decir, ya, pues las 30 siguientes, ¿cuánto me van a costar? No me van a costar el valor de 2005, me van a costar el valor de mayo del 2020. Ah, costo de reemplazo. Y por eso que el valor razonable, nosotros íbamos conciliados, mira, si no hay precio de mercado, tu segunda categoría es el valor de un activo similar, costo de reemplazo. Si tú vas funcionando en la idea de que hay que hacer una inversión permanentemente en inventarios para tenerlo en vitrina y vender, entonces no tiene sentido que tú me des un valor altamente desactualizado, sino que tiene mucho más sentido que tú me digas que lo que te va a costar reemplazar es la última que produje. Por eso que lo que tiene que estar en el inventario es el valor más cercano a la siguiente que voy a producir. Entonces te quedan 30 en el inventario, tú sacas 10 y produces 10 más. Y el costo de producir esas nuevas 10, si yo ocupo LIFO, no se parecen nada a las que acabo de sacar. Pero si yo ocupo FIFO, bueno, los que produje en abril es probable que sea bien parecido a lo que produje en mayo. Quizás no es lo mismo, ojo, que aquí no hay uno que sea perfecto, que sea el dato real, no. Todos tienen una suposición porque tú dices, pero cambió igual. Bueno, quizá hay que cortar esto a lo que el costo de la semana o al costo del día. No, es que no puedo hacer ese cálculo tan rápido. ¿Se entiende? Ah, pero más o menos todas te cuestan lo mismo y eso te crea estabilidad, porque si una me costó 100 y la otra me costó 80, si yo hago el promedio en 90, es más estable, le quita la volatilidad que tienen los costos a través del tiempo. Por la inflación, porque un insumo productivo subió, bajó, no sé, pues no hay gas para producir, hay que importarlo desde Argentina. Esos años se nos encareció mucho el costo energético a nosotros. Ah, es que no ha llovido nada, estamos en sequía, bueno, entonces va a subir el costo de la electricidad porque no van a producir con agua, van a producir con carbón o con biomasa o con energía solar o con energía nuclear, anda a saber tú, pero que es más cara que producir hidroeléctrica, ¿sí? Con agua. Ah, entonces ya. Y así uno va diciendo, bueno, es que esto podría cambiar con el tiempo, entonces yo estoy haciendo un supuesto sobre lo que sucede en la compañía que quizás no es la realidad de la compañía.
¿Se entiende? Entonces tiene sentido que hagamos FIFO y promedio ponderado. Para nuestro efecto en el curso, solamente vamos a considerar el caso de promedio ponderado. No vamos a hacer nada más complejo que solamente hacer promedio ponderado. ¿Sí? Entonces, si entendemos que si yo tenía una unidad que estaba avanzada al 30 y otra unidad que estaba avanzada al 70, para que todas hayan costado lo mismo, lo que va a suponer el sistema de costeo es que se vuelven a iniciar. Entonces invento, miren, tú pusiste 10.000 en producción en el periodo, pero te habían quedado 1.000 con avance del 30% y 2.000 con avance del 70%. Fíjense que pensemos solamente en el recurso homogéneo, la depreciación de la maquinaria, ¿sí? ¿Cuánto necesitaba de depreciación de maquinaria para terminar este inventario, el que estaba al 70% de avance? ¿Un 30? Un 30. ¿Cuánto necesitaba para terminar este, el que estaba con 30% de avance? 70. 70. ¿Y cuánto necesitaba para el que no había hecho nada? 100. 100. ¿Se entiende? Pero puede ser que, por ejemplo, del material directo que nosotros colocábamos al principio del proceso productivo, ¿cuánto requería esta unidad para ser terminada? Este tipo de unidades, ¿cuánto necesitaba del material directo que se colocaba acá? 0, ya lo usó, ¿no? 0, ya lo tiene todo. ¿Se entiende? Esa es la diferencia cuando hay recursos que son dicotómicos. Tiene todo lo que necesita en el chasis del auto. O ya está la manzana. Entonces lo que necesita ahora es el empaque, tiene que ser lavada, tiene que ser sanitizada, no sé, cualquier cosa. Listo. Pero no tiene que tener la manzana, porque la manzana ya está. La cera que le echan para que se vea más brillante, para que dure más, cualquier otra cosa menos la manzana. Entonces tú dices, ya, si yo las vuelvo a partir, o supongo que las vuelvo a partir, ojo que esto solamente es flujo de costos, no es un flujo físico de unidades, porque acuérdense que cuando nosotros partíamos el curso decíamos, cuando estábamos en absorción y variable, decíamos, mira, ocupa FIFO, LIFO, promedio, ya está bien, pero físicamente tu bodega no funciona así, po. Físicamente tú sacas las unidades que estén más cerca, más a la mano, o alguna otra razón que quizás no es como fluyeron los costos. Entonces, el flujo de costo no es un flujo de unidades físicas, es una suposición para calcular cuántos son los costos de explotación, los costos de venta que voy a llevar al estado de resultados. ¿Sí? Y que también, recordando contabilidad 1, la empresa podría tener un sistema perpetuo de inventario o un sistema periódico de inventarios. En un sistema de periódico, que es más la idea de las pymes, tú vas y cuentas los inventarios un día del mes, por ejemplo, y dices, bueno, lo que falta fueron los costos. ¿Se entiende? En un sistema perpetuo, tú sabes en cada momento del tiempo cuántas unidades tengo en el inventario. Pero para eso yo debo llevar un control de inventario, una tarjeta de existencia o un Cardex. Y eso es caro para la empresa. ¿Se entiende? Entonces, depende de lo que haga, el cómo va a manejar su inventario. ¿Sí? Entonces, la empresa dice, mira, voy a suponer que vuelven a partir. Entonces, si yo vuelvo a partir, esto sería bajo FIFO. Voy a hacer con azul si fuera promedio ponderado. Costo promedio ponderado. Entonces vamos a decir, mira, bajo promedio ponderado hay 13.000 unidades que se iniciaron en el periodo. No existe esto y no existe esto. Todas volvieron a partir. Entonces, fíjense, para terminar estas, ¿cuánto requiere el material directo que se coloca al principio del proceso productivo? 100. 100. Entonces, fíjense aquí que voy a suponer que hay el costo de 13.000 manzanas o de 13.000 chasis del auto, lo que sea la empresa productiva, ¿sí? Entonces, hay 3.000 que ya no requerían de ese recurso, que ahora sí lo voy a considerar. Entonces, esas 3.000 se le va a asignar más costo de lo que tenía originalmente. Hay otras 10.000 que no van a tener ese costo.
Entonces va a ocurrir que tú, como vas a agregar 3.000 que en el fondo tienen el 200% de los materiales, porque yo voy a mezclar los costos que tenían esas 3.000 con los costos de las 10.000, sumo todos los costos y voy a promediar en 13.000, costo promedio ponderado. Y esas 3.000 van a quedar en el fondo sobrecosteadas. Y hay 10.000 que si 3.000 quedaron sobrecosteadas, ¿cómo quedan esas 10.000? Si una están sobrecosteada, las otras ¿cómo quedan? ¿Cómo? Costeada. Subcosteada. Eso es. ¿Se entiende? Entonces, es lo mismo cuando veíamos ABC, decíamos, mira, este producto está castigado, este producto está subsidiado, aquí es lo mismo. Hay 3.000 que van a tener más costos y otras que van a tener menos costos para llegar al promedio. Pues no puede ser que esté todas por arriba del promedio, todas por abajo del promedio. Para llegar al promedio, unas tienen que estar por arriba y otras por abajo. Pero, profe, eso va a depender todo el periodo. Es decir, por ejemplo, si el costo del periodo 1 y 2 es más barato que el costo del periodo 3, ¿puede ser? Pero podría ser más alto, igual voy a suponer promedio ponderado. Claro, pero ahí estaría cambiando lo de subcosteado y sobrecosteado, ¿no? ¿O no va a depender de cuánto valga el costo? Por ejemplo, No, si el material directo eso no depende de aumenta. cuánto valga el costo. O sea, si a ti te costó 100 en marzo y 120 en abril y 180 en mayo, da lo mismo, porque en el fondo este va a tener los 100 de marzo, por ejemplo, que no se habían terminado en mayo, pero además voy a suponer que volvieron a partir en mayo o en abril. Y entonces va a tener los 100 de marzo más los 120 de abril. Dividido en el total, o sea, no sé, te va a dar 114, pero 114 va a ser más que los 100 que tenía realmente. Y al revés, las otras 10.000 van a tener 114, que era menos que el 120 de abril. ¿Entiendes? Entonces, da lo mismo cuánto sea el costo, igual unas te van a quedar sobrecosteadas, las otras subcosteadas. Entonces, porque fíjense que aquí te faltaba el 70 o te faltaba el 30. Entonces, si yo ahora supongo que volvieron a partir, ¿cuánto les falta del recurso homogéneo? 100. 100. Entonces, unas te van a quedar con el 130% de los costos de conversión, otras con el 170% de los costos de conversión. Y entonces, uno decir, bueno, la otra entonces en vez de quedarme con el 100 me quedaron con el 95 de los costos. Es un problema proporcional a los costos. Entonces uno dice, mira, ¿cuál será más exacto? ¿FIFO o promedio ponderado? ¿Cuál? Promedio ponderado, según yo. ¿Por qué? Porque estamos como considerando la cantidad de unidades que tienen el 30 y el 70% de avance. ¿En promedio ponderado? Quizá no lo estoy entendiendo bien. Ahí las mezclé todas y no distingo, hay 13.000 unidades. Pero ¿cuáles empezaste en abril? No sé, todas se terminaron en mayo. No sé cuáles son. Las junté todas y las promediamos. Por eso acuérdense que nosotros decíamos, mira, ustedes están sentados en la silla o acostados en la cama, pero ¿cuántas veces hicieron esa cama? No sé. No sé si la reprocesaron, si falló, si a la primera. ¿En qué mes la hicieron? No tengo idea. Y quizás a nadie le importa. ¿Se acuerdan? Cuando nosotros dijimos que hay costos de calidad que crean valor, hay otros que no crean valor y hay otros que destruyen valor, aquí en la misma lógica. Uno dice, bueno, no sé pues, cuáles son las de las 13.000, cuáles estaban avanzantes, no sé. Terminé 13.000 refrigeradores. Ya ahí están 13.000 refrigeradores. ¿Cuál estaba de abril, de mayo? ¿A quién le importa si lo vamos a vender al mismo? Fíjense que aquí hay un problema de negocio. Dice, ya, pero hagamos algo mucho más exacto. ¿Para qué? La empresa no va a ganar ni un peso más por hacer algo más exacto. ¿Se entiende? Todos los refrigeradores se van a vender al mismo precio. Entonces, por eso aquí siempre volvemos al problema básico en que nosotros decíamos, mira, que era un sistema súper preciso, podría ocupar FIFO. Voy a poner otro color. Más preciso. Listo. Entonces, en nuestro gráfico de la clase de, no sé, 1, nos movíamos hacia la derecha, mucha precisión,
pero eventualmente un sistema muy preciso es más complejo. Y si es más complejo, es más costoso. ¿Se entiende? Entonces, es menos preciso. Y, profe, además, un sistema más preciso para el promedio ponderado también es mucho más complicado. Mucho más, porque aquí nosotros estamos simplificando a que la empresa tiene dos tipos de inventario. La empresa, imagínense que es una fábrica que tiene 100 metros de correa productiva, que va avanzando en distintas etapas. Puede tener 100 tipos de inventarios para 100 productos, entonces se le vuelven 10.000 inventarios. A cualquier tipo de operación, eso es muy complejo. Aunque tú seas Apple, eso igual es muy complejo de contabilizar. Entonces, quizás la empresa quiere simplificarse eso porque es menos costoso y más simple. ¿Se entiende? Entonces, por eso nosotros vamos a utilizar esta. No quiere decir que no se puede utilizar FIFO, solamente que necesitaríamos, no sé, dos semanas más para entender la diferencia con FIFO. Existe FIFO, no hay ningún problema. Como que para nuestro efecto del sistema de costeo habría que agregarle una columna, más línea, etcétera. Está bien. Es más preciso, pero es más costoso. Entonces, en general, las empresas que tienen megaproducciones de unidades iguales, a menos que sus costos cambien mucho y sean muy volátiles, prefieren utilizar costo promedio ponderado. Por eso nosotros solo vamos a ver eso. ¿Entiendes? Entonces, la empresa va a simplificarse la vida y decir, más o menos nos cuestan esto. Que algunas están sobrecosteadas, las otras están subcosteadas, pero más o menos cuestan esto. ¿Sí? ¿Es claro para todos? Profe, Alonso. ¿y qué pasa si yo hago como, si soy una empresa que usa el costeo por proceso, pero hace, por ejemplo, marcapaso? Entonces, si ocurriera una falla externa, sería como muy peligroso para mi empresa por el costo de oportunidad y qué sé yo. Ajá. Entonces, en ese caso me convendría usar FIFO, ¿no? ¿No? ¿Por qué? Porque es más preciso en ese sentido. Yo creo que yo sí dije eso, ahora lo podemos ajustar ya que tenemos hartos más conocimientos. En la empresa que produce marcapasos quiere producir con mucha calidad, no quiere estimar los costos con mucha precisión, que es distinto. Porque en realidad tú dices, no puedo fallar, ya, pues hazlo bien. Pero el que tú estés reconociendo los costos muy exactos o no, porque en el fondo todos los marcapasos son iguales. ¿Se entiende? Pero si tú eres un diseñador de moda famoso, todos tus vestidos no son iguales. Entonces quizás ahí tú lo que tienes que hacer es utilizar órdenes de trabajo y ahí sí tú dices FIFO, porque yo el primer pedido que acepté, no sé, nosotros cuando dijimos órdenes de trabajo, lo evidente, ni siquiera era un problema de discusión, esto es que es FIFO, porque dijimos el mecánico. ¿Cuál es el auto que terminó primero? El primero que llegó porque me ocupa espacio. O, ojo, el que más pagó. Ah, ya, pues entonces quizás no es ni FIFO ni LIFO, sino que el que más pagó nomás, si tengo dos espacios y me dicen, termina este con urgencia, se puede hacer, sí. Entonces, pero ahí ya tiene que ver más con identificación específica. Entonces, como que carece de cualquiera de los que pusimos acá, si es FIFO, si es promedio, no, no es un problema. Ya, perfecto. ¿Sí? Entonces, ¿cómo vamos a meter esto a los números? Vamos a decir, mira, vamos a ocupar el método de 4 pasos. El libro, si alguien lo lee, sugiere el método de 5 pasos y lo hace de otra forma que nos parece en general, o a la mayor parte de los profesores nos parece que es más complejo. Llegan exactamente al mismo número, ¿sí? Pero parece ser más complejo en mi experiencia. Entonces nosotros vamos a decir, mira, tengo 4 cosas que hacer. Primero, el balance del flujo físico. Segundo, la matriz de unidades equivalentes, perdón, la matriz de coeficientes. Tercero, la matriz de unidades equivalentes. Y 4, el costeo de los inventarios.
costeo, valorización, como quieran pensarlo. Entonces el balance del flujo físico es más o menos simple. Vamos a decir lo siguiente. Las unidades que entran al proceso productivo más las que existían en el inventario inicial de producto en proceso deberían ser igual a las unidades que salen buenas, digamos, más qué cosa. Si unas fueron terminadas, las otras, ¿qué les pasó? Salieron defectuosas. Bueno, podrían quedar defectuosas o quedaron en proceso. Ambas respuestas. Entonces, más las unidades dañadas. ¿Sí? Y esto podría ser unidades dañadas normales y podrían ser unidades dañadas anormales. Profe, ¿qué era UE? Perdón, ¿qué cosa? ¿Qué era UE? Unidades entrantes, inventario inicial de producto en procesos, unidades salientes buenas, inventario final de producto. Lo mismo que pusimos en el dibujo 1. ¿Se entiende? Entonces, lo que aquí hay que distinguir es una cosa. Y esta es la parte importante. El daño normal, ¿lo puedo evitar o no lo puedo evitar? No. ¿No? No. Entonces voy a poner que es inevitable. Y si es inevitable, ¿cómo debería tratarlo? Minimizarlo. ¿Cómo? De nuevo, Ignacio. Tratar de minimizarlo. Pues claro, ¿Como todo SIF? tipo de daño tendría que... Ya, pero eso, como un SIF. Costo de los productos. Bueno, costo ya dice eso. El daño anormal es que tú te fuiste al chancho, entonces tú podrías evitarlo. Sí. Sí. Una pérdida. Como, eso es, como es evitable, esto debe ser una I mayúscula. Entonces, pérdida. Profe, disculpe, ¿qué era USB? Unidades salientes buenas. Gracias. ¿Se entiende? Entonces ahora que acuérdense los primeros días del curso decíamos, ya, si usted hace una hamburguesa en el McDonald's y la pidió plain queso porque es alérgico y le ponen queso, el McDonald's la bota. Ya. ¿Cómo se trataba? Y ahí tratamos de no decirlo. Bueno, ahora sí. Porque fíjense que el McDonald's debiera ocupar costeo por proceso. Hace todos los combos iguales. Bajo un procedimiento y fríe las papas fritas y las hamburguesas por tanto tiempo y le echa la bebida a lo mismo, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Sí? Entonces dice, no, pero es que algunas tienen más hielo, menos hielo, sí, pero a nadie le importa. Por eso quiero ocupar promedio ponderado. ¿Se entiende? Entonces aquí uno va a decir, UD, unidades dañadas. Gracias. ¿Sí? Entonces tú vas a decir, bueno, ¿cuántas unidades fallo? No, mira, de cada 100 fallarán 2. 2% aceptable. Si algún día fallaste en 5 o en 8, lo que va a pasar es que tú 2 la aceptas como costo del producto. Todo el exceso, 3 o 6, las vas a considerar pérdida directamente a tu estado de resultado. ¿Entiendes? Y lo que va a tratar de corregir la empresa es bajar esas 6, pero no puede bajar de 2 porque es inevitable. A veces baja el voltaje de la máquina, entonces salta. No, hay que volver a hacerlo. Entonces a veces no queda bien colocado el molde, hay que hacer un mejor molde, no es muy caro hacer otro molde. Entonces hay que aceptar que falla a veces el molde, ¿se entiende? Los trabajadores son humanos, entonces va a pasar que la mezcla de las pinturas no te queda siempre bien. Ya, pues entonces hay que hacer correcciones. Listo, bueno, si eso pasa. El calor que llego no es siempre uniforme, entonces a veces se funde distinto. Listo, pasa eso. ¿Se entiende? Entonces, tú estás recolectando la fruta, bueno, pero se rompió el canasto y se cayó y alguna quedó golpeada. Bueno, eso pasa, por eso para eso la empresa, y por eso vimos antes costo de calidad. La empresa hace un estudio estadístico y ahí demuestra distribución normal y toda la cosa, y entonces va hacia allá. Listo. Entonces, bueno, yo acepto que el 2, que el 3, que el 5, que el 10% se dañe normalmente. Por encima de eso, debo tomar medidas correctivas para mejorar la forma en la que fabrico. ¿Sí? Entonces, lo primero que voy a decir es, mira, yo tenía, por ejemplo,
voy a ocupar los números de recién. Tenía 10.000 unidades que entraron, más 3.000 que estaban al principio. Entonces, lo que vamos a llamar aquí son las unidades por costear. Unidades por costear. Y entonces, los costos o los recursos que utilicé para esas 13.000, tengo que asignárselas a alguien. Bueno, a todas estas de acá, que son las unidades costeadas. Si eso no te queda igual, entonces está mal hecho el costeo por proceso. Entonces tú dices, mira, es que yo saqué 9.000 unidades. Ah, ya. ¿Y cuántas te quedaron al final? No sé, me quedaron 3.600. Ah, ya, pues eso quiere decir que se dañaron 400. Entonces ahí tú vas a decir, ya, ¿cuánto acepto que se dañen? No, el 2% de las buenas. Ah, ya, 180. Y entonces quiere decir que anormalmente fallaste en 220. Te fuiste al chancho. Ah, ya, entonces, ¿por qué se dañaron 220? No, que el supervisor se enfermó y el nuevo supervisor no cachaba y los trabajadores en verdad tuvieron que venir en malas condiciones, estaban enfermos y fallaron ya. O no hemos hecho las mantenciones necesarias de la máquina, entonces la máquina falla más de lo que falla si estuviera en condiciones óptimas. O cambiamos al proveedor y el nuevo proveedor te entrega productos de peor calidad. ¿Sí? Entonces, eso es lo primero que hay que hacer. Después, la matriz de coeficiente, voy a colocar con otro color. Se coloca el porcentaje de avance, es el coeficiente, para cada producto. Digamos, para cada recurso, mejor. Y entonces, y cada tipo de inventario. Tengo las terminadas, tengo las que avanzaron 20, las que avanzaron 80, las dañadas, etc. Y listo. Entonces voy a decir, mira, las que terminamos ocuparon el 100% de cada uno de los recursos, pero las que avanzaron hasta el 40 solo ocuparon el 100% del material directo 1, nada del material directo 2 y el 40% de los recursos homogéneos. ¿Sí? Después entonces vamos a ir a la matriz de unidad equivalente. Y entonces la matriz de unidad equivalente lo que va a hacer es algo bien simple. Vamos a decir, mira, multiplicamos el porcentaje de uso o de consumo, si quieren, de acuerdo al grado de avance, por las unidades físicas. Y se obtienen la unidad equivalente. ¿Qué era una unidad equivalente? ¿Alguien se acuerda lo que era una unidad equivalente? Era cuando habían X cantidad de productos en proceso que equivalían a una unidad terminada. Eso es, una unidad como si estuviese terminada. Entonces nosotros diríamos, mira, si yo tengo 8.000 autos a medio hacer, quizá equivale a 4.000 autos que se hubieran terminado completamente en el recurso homogéneo. Y en el recurso dicotómico no, equivale a 0 porque no tienen ninguna puerta, o airbag, o radio, o equivalen a 100 porque tienen todo el chasis, entonces equivalen a 8.000. Bueno, por eso que si tú tienes que consumió el 100 por 8.000, son 8.000. Si consumió el 0, 0 por 8.000, 0. Y si consumió el 50%, 50% por 8.000, 4.000 unidades. ¿Sí? Y entonces tu último punto, y con eso terminamos la clase, es que el costo de inventario. Entonces lo único que hago es multiplico el costo por unidad equivalente, por el número de unidades equivalentes. Entonces tú dices, mira, a mí me costaba 50 pesos de botella por tantas botellas, me costaba 80 pesos por el relleno, por el líquido, por tantas botellas. Y entonces las terminadas me costaron tanto millones, las dañadas me costaron tanto. Y esto hay que asignarla a las buenas si son normales o hay que llevarla a resultados si son anormales. Y las que quedaron en proceso costaron tanto.
y listo. Y eso es un activo que es el inventario de producto en proceso. Y teniendo eso, puedo valorizar todos los productos que fabricó la empresa, estén terminados o no estén terminados. ¿Sí? Dudas. ¿No? ¿No hay dudas? ¿Todos claros? ¿Sí? Profe, no me quedó muy claro lo de la unidad equivalente. Voy a, El paso voy a considerar la unidad como si se hubiese terminado. Entonces, si yo tengo tantos autos que están a medio pintar, o a un cuarto de pintar, o al 80% pintado, entonces voy a considerar como si fueran el 80% de las unidades físicas, pero 100% terminadas. Entonces, si yo ocupo, no sé, invento 10 litros de pintura por auto, entonces si lleva el 80% lleva 8 litros por 1000 autos, entonces ocupé 8000 litros, que eso es equivalente a si hubiera ocupado 800 autos, pero con los 10 litros totales que utilizo. ¿Entiendes? Entonces voy a considerar como el paquete, porque fíjense que aquí costeo por bloque, así como todas las unidades que hice en marzo, todas las unidades que hice en abril. Entonces voy a decir, mira, aquí se ocuparon 8000 litros, que es lo mismo si yo considerara que son 100.000 autos que ocuparon 0,8 litros, o si son 80.000 autos que ocuparon no sé cuánto, bueno, da lo mismo. Lo importante es como si hubiesen sido totalmente terminadas. Esa es una unidad equivalente. Ya, ahí sí. Gracias. ¿Todos claros? Ha sido todo por hoy, entonces, que estén súper... Profe, Escucho. una pregunta. ¿La prueba queda una semana se desplaza y los controles también? Todo se desplaza una semana. Y otra pregunta, ¿el control de ejercicios cuándo va a ser? La semana de la prueba. Ya, perfecto. O sea, debiera ser como el 10. Yo creo que lo vamos a programar algo así como entre el lunes 7, si no me equivoco, al miércoles 10. Y ahí ustedes lo hacen cuando quieran, en el horario de la ayuda, y en el horario de la clase, cuando quieran, se vayan a dormir, no sé, cuando ustedes quieran, como la otra vez. Ya, Profe, perfecto. la fecha de la prueba, ¿qué fecha quedó? Porque me atrapalé con esta semana. 13. El Sábado 13. 13. Ok. ¿Sí? Listo. gracias. Que estén bien. Chau, chau. Profe, ¿vas a subir ahora la pizarra? Sí, sí, sí. Todas las pizarras y la clase, apenas se cargue el video en YouTube, la subo al tiro. Ya, perfecto. Gracias, profe. Ahí de qué. Chau, chau.